somos capaces de seguirle dando a esta ciudad los valores que tiene, pero desde nosotros mismos. Un 1 de agosto de 2010, el Camino Real de la Tierra Adentro fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, reconociendo un itinerario cultural de aproximadamente 2.500 kilómetros, en cuyo tránsito principal se reconoce la fundación y el desarrollo de la Villa de San Miguel el Grande, el Santuario y Casa de Ejercicios de Jesús Nazareno de Atotonilco, el Hospital Real de San Rafael y San Juan de Dios, y los puentes de San Rafael y el Fraile, o como serían formalmente sus nombres históricos, los antiguos puentes del Camino de Rueda y Portezuelo de Chamácuaro en el camino a Valladolid y Purísima Concepción de Celaya, así como el puente de la Quemada, perteneciente a la hacienda de la Quemada, por cierto, de los Lanzagorta en el siglo XVIII, ubicada en la jurisdicción de la Villa de San Felipe, parte de la región histórica de San Miguel, junto con el pueblo de Nuestra Señora de los Dolores, la hacienda y partido de San Diego del Bizcocho, y por supuesto la región fiscal de la Alcaldía Mayor de San Luis de la Paz, con toda la Sierra Gorda guanajuatense. Ese es nuestro monstruo histórico sanmiguelense, que bueno, es un trabajo a distintos niveles en términos de investigación, de gestión, de evaluaciones, visitas técnicas, etc. Seríamos demasiado egoístas si solamente consideráramos que estas declaratorias dependieron de un trabajo de investigación histórica, porque sabemos de antemano que hubo un trabajo de gestión muy fuerte, de cabildeo, el hecho de declarar San Miguel y de integrar un expediente, bueno, San Miguel y Atotonilco, y en este sentido también el Camino Real de Tierra Adentro no significaba nada más integrar el expediente, ir a dejarlo al Centro del Patrimonio Mundial a París, sino moverlo en términos incluso políticos dentro de este organismo. A ese esfuerzo obviamente se suma el de las generaciones de sanmiguelenses que han contribuido a la conservación de estos sitios y que han permitido que este lugar conserve sus valores. Y entonces, como bien decía Adolfo Rubio, el agradecimiento a este nombramiento patrimonial. Durante los últimos 8 años, profesional y personalmente, tuve el privilegio de involucrarme en esta lucha. Y me gustaría compartir con ustedes la Declaración del Valor Universal Excepcional que enarboló el nombramiento de San Miguel y de Atotonilco. Un 7 de julio de 2008, 15:35 horas de México, 4:35 de Quebec, en la 32ª Convención de Patrimonio Mundial San Miguel de Allende y el Santuario de Atotonilco fueron integrados como un sitio o un bien cultural de la lista del Patrimonio Mundial por unanimidad y con felicitación por la calidad de su expediente técnico. Con esto México en aquel año sumó 10 sitios en la lista del Patrimonio de la Humanidad, como bien nos decía Adolfo, 2 de ellos en Guanajuato. En Atotonilco y en San Miguel se reconocieron su valor histórico, su valor artístico, su integridad, su autenticidad, su grado de conservación. La declaratoria consideró para San Miguel un área de aproximadamente 83 hectáreas y para el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco tendríamos un área de 10.67 hectáreas. Los criterios bajo los cuales se integraron a esta lista patrimonial son el criterio 2 y el criterio 4, que en términos sintéticos, por ser testimonio de un importante intercambio de influencias en un determinado lapso de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, sobre el desarrollo arquitectónico y tecnológico del arte monumental, la planeación de ciudades y el diseño de paisajes. En esta referencia, el Bajío sería el primer y más importante complejo capitalista
más amplio que se haya desarrollado en América española y portuguesa, a partir de una articulación armónica de explotación minera, ganadera, agrícola, comercial e industrial, y al mismo tiempo por ser la red urbana más rica, densa, abierta y desarrollada durante el periodo virreinal, durante el cual puede definirse como el corazón y el eje vertebrador de la Nueva España. La villa de San Miguel el Grande, en este contexto, ubicada en la dinámica región del Bajío, es un ejemplo extraordinario de asentamiento urbano, que surgió estratégicamente en la primera frontera norte novohispana como eslabón protector a lo largo del camino real de la tierra adentro. Primera ruta trazada por los españoles en el interior del continente americano, el itinerario cultural y comercial más largo de la Nueva España. En este contexto, San Miguel constituye hoy uno de los testimonios mejor preservados de ciudad virreinal cuyo desarrollo alcanzó su cúspide en el siglo XVIII. Aquí cabe hacer una aclaración. Los potosinos históricamente son conscientes de que San Luis no se hubiera podido desarrollar sin el impacto de la historia de San Miguel y de la villa de San Felipe. Se sabe que gracias al aprovisionamiento de víveres y de personas, de población, de tecnologías, de unidades productivas que fueron empujándose desde la frontera norte de la Nueva España hacia la tierra adentro, fue posible que regiones tan vastas y tan importantes como San Luis Potosí pudieran desarrollarse. Fundada en 1555, lo que hoy se conoce como San Miguel de Allende, encarna uno de los conjuntos históricos más notables de la arquitectura civil, de la arquitectura virreinal, observable en sus casonas señoriales de estilo barroco y neoclásico. Una de las particularidades, les decía, además de la conservación de sus edificios, es que San Miguel conserva intacta su traza urbana fundacional. Y eso obviamente está argumentado y está analizado por urbanistas, por historiadores a través de distintos ejercicios, por ejemplo como el de la sobreposición de distintas cartografías de distintos siglos. El análisis de una de las calles que fue primordial para enfatizar que San Miguel conservaba su traza fundacional fue, por ejemplo, lo que sería esta calle que antiguamente se llamaría Calle de Jesús Nazareno, lo que actualmente nosotros conocemos como calle Lezoyano, y lo que en algún momento se conoció también como la calle del Conde, por la ubicación de la casa del Conde de Casa de Loja, uno de los personajes más importantes de la villa sanmiguelense. Al hacer el análisis de esta calle, a través de las distintas cartografías nos dimos cuenta que la distribución de los solares, independientemente de la modernización, digamos, de las categorías o de la organización del emplazamiento urbano, seguía intacto desde la época virreinal. Me refiero, por ejemplo, en el siglo XVI, estos grandes cuadros llamados solares se siguieron respetando aún. Realmente el trabajo del adendum que se hizo en el 2008 fue como integrar un nuevo expediente, un expediente complementario que nos llevó aproximadamente tres meses de trabajo arduo, prácticamente de día y de noche, que al final, aquel 7 de julio, bueno, tuvimos nuestra recompensa con esa declaratoria hecha en Quebec en la 32ª Convención de París. El expediente aproximadamente es de 1200 cuartillas, de los cuales 3 partes de ese expediente son integradas por la investigación histórica. Porque es en San Miguel donde se encuentran los eslabones espirituales que le permitieron al Faro integrar un proyecto espiritual de carácter mesiánico para ofrecer a sus fieles un proyecto de salvación. Un proyecto de salvación que va a impactar de sobremanera el siglo XVIII sanmiguelense, modestamente, casi de
manera paralela funda y empieza a construir la Capilla del Calvario, llamada también la Capilla de la Soledad, en los límites de la calle de San Francisco, una capilla modesta a la que después la familia de la Canal agrega este nártex o este pórtico, y que está dedicada, la siguiente, a la Virgen de la Soledad, un sitio emblemático para las prácticas piadosas de Luis Felipe Neri de Alfaro, porque es precisamente el Calvario, el eje simbólico, espacial y el circuito devocional que une a San Miguel con el santuario de Atotonilco, durante el siglo XVIII. Este Moisés de Atotonilco, Luis Felipe Neri de Alfaro, originario de la Ciudad de México, de quien vemos aquí su firma y su rúbrica. A Luis Felipe Neri de Alfaro lo envolvían las inquietudes de los religiosos que no habían terminado de adecuarse a los cambios tan profundos y ampliamente difundidos por la Contrarreforma. Tras ordenarse sacerdote en 1735, sabemos que se le confirieron los cargos de sacristán mayor, diputado, prefecto de púlpito y prosecretario, tiempo en el que, convencido de su vocación divina y su labor apostólica, se dedicó fervientemente a realizar numerosas obras materiales y espirituales. En su oración fúnebre, Gamarra lo presenta como Moisés de Atotonilco, pobre, mortificado, paciente, animado de una fe viva, de un intenso amor cristiano y una conciencia tan transparente, decía Gamarra, como el agua clara y el cristal. Quien vive, siente y comunica con intensidad la palabra divina, sacerdote ejemplar y fiel, líder, reconciliador, penitente, abnegado, misericordioso, heroico católico, devoto de la pasión y la Eucaristía, defensor incansable del credo mariano, perseverante y constante en la oración. La huella que dejó Alfaro en San Miguel es realmente compleja y va más allá de lo puramente religioso y espiritual. Alfaro dejó una huella de casi 50 años en su paso por estas tierras. Sus proyectos y personalidad pueden palparse aún no solo en Atotonilco, que es su obra más importante, la que por excelencia lo identifica. El camino, que es la ruta tradicional y que es uno de los principales fundamentos de Alfaro, es precisamente este. Por aquí va. Sí, si nos vamos a la siguiente, lo vemos un poquito más de cerca. Esta sería la fisonomía de este camino llamado en otras épocas Camino de Rueda, y que era parte de la ruta principal del Camino Real de la Tierra Adentro. En San Miguel además hay una semilla que quise dejar en este lugar, que es la Santa Escuela de Cristo, una hermandad piadosa que funda Alfaro y en la cual se encuentra el origen histórico de la función que ahora tiene la Casa de Ejercicios y que, bueno, ha tenido desde 1765. De esta Santa Escuela de Cristo viene esta tradición que entendemos y que conocemos, que es la procesión del Divino Maestro, llamada en la actualidad el Santo Encuentro. Para documentar en el 2008 precisamente esta liga entre San Miguel y Atotonilco, tuvimos el privilegio de encontrar, y fue como caído del cielo, este documento que nos habla de la procesión del Divino Maestro en la década de 1820. Así. Hay autores que aseguran que Alfaro va a ensayar en la Santa Escuela lo que proyectó en el santuario de Atotonilco algunas décadas más tarde. Sabemos que desde 1748 hasta 1785 Alfaro y Pocasangre trabajaron juntos en Atotonilco para dar al mundo esta proyección de la historia pasional y de la historia cristiana. La siguiente, por favor. Aquí vemos el camarín de los apóstoles, llamado también de la gloria, de Jesús Nazareno, con su proyección y lectura de la gloria
y de la jerarquía celestial. Para terminar, quiero decirles que esta casa, reconocida como una de las más grandes y antiguas del mundo, abrió sus puertas en 1765, julio de 1765. Se tocaba la víspera a las 5 de la tarde con una esquila. Se hacía la oración preparatoria que les conté. Se adoraba al Santísimo Sacramento. Realmente las adoraciones al Santísimo Sacramento eran 7 veces al día, las cuales se conservan hasta la actualidad. Se rezaba la estación en cruz menor, con la posición de la cruz en el cuerpo. También se invocaba al patrono que se elegía. Cada ejercitante tenía que elegir un patrono. Tenías que tratar de imitar la vida del patrono que elegías. Si elegías a San Francisco, tenías que asumir que tenías que ser un San Francisco, no solo en tus ejercicios, sino también para toda tu vida. Después se prendían las luces, se hacía una memoria, un ejercicio de memoria de todo lo que había ocurrido, y se iban al directorio, es decir, a la gloria escondida que habíamos visto, a rezar a los pies del Echeomo, quien además les indicaba la penitencia que tenían que hacer. Cenaban, después leían una reflexión, entre plato y plato se meditaba, se cantaba una jaculatoria, y acabada la cena volvían a entrar al coro a dar gracias, se rezaba la estación menor, después cantaban las 9 Aves Marías en el refectorio, se hincaban a los pies de la patrona, que era la Virgen del Refugio, y después, para tomar el sueño, se leía otra reflexión. La Guerra Cristera, este intenso conflicto religioso mexicano del siglo XX, va a heredar a la Casa de Ejercicios una soledad de 19 o de 20 años hasta noviembre de 1943. Estos documentos son precisamente previos a la Guerra Cristera, y es la manera en que convocaban a los ejercitantes. Es esta proyección de espacios. Ahora, por ejemplo, el comedor estaría en esta zona, lo que vimos, y la capilla sería en su origen el santuario de Atotonilco, y después, por la gran afluencia de la gente, hubo necesidad de hacer una capilla interior en la Casa de Ejercicios.